Toma decisiones conforme a cómo ve los proyectos, no se casa como con unas solas ideas, que es una persona ambiciosa y apasionada por cada uno de sus proyectos, no solo por el arte, sino también por el campo y como por el emprendimiento. Y que también pues tiene muchísimos sueños que está poco a poco cumpliendo. Yo me dedico básicamente a investigar en las artes y pues a la par a crear, a pintar, a construir como imaginarios, a reconstruir historias. A eso me dedico. Tengo varios, dependiendo también de la técnica. Por ejemplo, en la pintura me gusta mucho Francis Bacon, porque relaciona mucho la parte como teórica y como su pensamiento a lo que hace finalmente, y eso me parece muy interesante. En cuanto a la escultura y como a la instalación y a su forma de investigar, Christian Boltanski, que me parece que es como una persona que va mucho más allá de las expectativas quizá humanas, y eso me genera a mí como una pasión por hacer. Yo soy una persona muy ambiciosa, que siempre me pienso las cosas en grande, y entonces siempre busco ese tipo de personas como para tenerlos de referente. Y bueno, y mis profesores, ¿no? Mis profesores siempre han estado a la par de enseñarme, me van como mostrando el camino. Entonces tengo un par de profesores que siempre han sido mis referentes y mis guías, como Fabio Melesio, como Alex Rodríguez, entre otros, pues que me han ayudado mucho a crecer como artista en cuanto a técnica, pero también en cuanto a pensamiento y como a madurez del proyecto, de los proyectos, cómo visionar, cómo poderlos construir con tranquilidad. Me han ayudado mucho. Nosotros lo que hacemos es investigar y después crear. Se llama investigación-creación. Entonces, cuando uno se acerca a una comunidad, por ejemplo en este caso, que ha vivido como una afectación, no sé, en este caso económica, hay muchas sensaciones detrás y muchas situaciones que desde el arte se pueden reconstruir, se pueden levantar, y pues esa parte investigativa está sí o sí amarrada a la creación, porque es como el primer paso de todo el proyecto, diría yo que la primera fase. Entonces a lo que nos dedicamos es primero a darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos investigando, a quién estamos investigando, y después pues nos dedicamos a crear según esa investigación que hacemos. Entonces la pintura, la instalación, el video hacen parte de esa investigación. Ya es una investigación más llevada como a la plástica y a la praxis desde la plástica, pero tiene mucho que ver con la comunidad, porque lo que hace es reconstruir historias. Yo tengo una tradición pictórica, y es que mi tía pues es pintora, y yo empecé en las artes a raíz de la pintura, porque pues comencé como a estudiar pintura en la Casa de la Cultura y después ya la carrera técnica allá mismo. Entonces cuando llego a Bellas Artes me encuentro con que se amplía muchísimo más el espectro, y con esto que les contaba de la investigación aparecen una serie como de dinámicas que ayudan a amarrar los proyectos, pero nunca dejo de lado mi tradición pictórica. Entonces me encuentro con unos profesores que me ayudan a impulsar esa idea de pintar, y esa idea de pintar para razonar. Entonces comienzo desde ahí. Yo arranco a pintar desde el 2015, desde cuando empiezo como con el proyecto, cuando empiezo a encontrar las primeras pistas del proyecto, que son como cosas de mi abuelo y cosas personales que me llevaron al lugar.
Pero entonces después de encontrar ya en la pintura como un nicho y como un lenguaje, empiezo a ampliar el espectro y a ver que, por ejemplo, era necesario escuchar directamente a las personas y que estas personas pues tenían que entrar dentro del grupo de piezas que yo iba a hacer. Entonces me decido por el video y me decido como por la instalación también y por empezar a indagar en los materiales y a indagar también en otras formas de llegar a ese lenguaje que yo necesitaba y a esas narrativas, como por ejemplo la escultura, como por ejemplo la instalación también, y estos juegos como de palabras con los títulos de las pinturas, porque no era solamente como identificar cada una de las posibles razones por las cuales se había acabado la fábrica, sino y como iniciar una serie de pistas que ayudaran a la persona a entender por qué se había acabado. En arte le decimos pulsión, y esa pulsión ayuda a que uno inicie como a entender esas intuiciones, pero también ayuda como a aclarar el por qué estás investigando. Entonces, por ejemplo, esa pulsión en mi caso fue la ausencia de memoria. Yo no tenía recuerdos claros sobre mi abuelo porque él se murió cuando yo tenía 5 años y a mi abuela no le gustan los recuerdos. Entonces, nunca tuve como una historia, como me imagino todos han tenido como el relato sobre el relato de su abuelo. No, yo en este caso como que no tuve esa historia por parte de mi familia. Entonces esa pulsión y esa necesidad de averiguar fue lo que hizo que yo comenzara a construir desde la nada, desde una canastilla con cosas del abuelo, desde llegar al lugar, hablar con las personas y encontrar más y más cosas, y ya empezar como a dinamizar entre tantas cosas cuáles fueron las causantes. Como que hubo muchas cosas que hicieron que la fábrica se acabara, pero 3 de ellas fueron las principales. Entonces hicieron que yo comenzara a buscar las imágenes indicadas para contar esas 3 historias. Es una memoria colectiva la que construye aquí, no solo desde lo particular, como lo que sucede, que empiezo pues desde la historia de mi abuelo y esto, sino que comienza a tratar memorias personales de otras personas y a que esas memorias se construyan y se amalgamen entre sí y que se pueda construir una memoria colectiva. De alguna manera nosotros como artistas estamos como todo el tiempo en la pelea de construir narrativas, pero en este caso ya con cimientos, y esos cimientos pues son la memoria de las personas y la memoria que se va construyendo con ellos. A ver, lo que pasa es que la fábrica diseñaba a partir de una escuela de diseño de Alemania. Ella comienza a crear con los diseños de esta escuela de diseño, se llamaba la Bauhaus. Entonces, a partir de esto, y luego como de investigar, construyendo con esta formación de diseño, ellos pasan a hacer lo suyo, pasan a construir nuevos diseños, a imaginarse nuevas formas de crear, porque de alguna manera como que los materiales que habían aquí, la forma en la que se hacía aquí era otra. Como que la Bauhaus se pensaba para materiales de Alemania o de Estados Unidos, pero en este caso como que se necesitaba era pensarse para Palmira, porque uno va construyendo a partir de esos relatos y a partir de las memorias de las personas. Entonces, de alguna manera, la historia no es fija, no es esto fue lo que pasó, sino que esto fue lo que me contaron.
para mí, ¿no? Y eso fue lo que yo pude contar de lo que me contaron. Entonces, eso me parece a mí muy interesante, te digo. Yo digo que de alguna manera la incertidumbre que crea el no saber qué es lo que sucedió, el no poder construir algo claro, sino a partir de imágenes, a partir de relatos, eso me parece que es lo más importante, y lo que vos decías, como lo que hace clic en el artista y en las personas para que rememoren una historia, para que recuerden una historia.